Acá, listo. Entonces, básicamente un vector es coger los objetos de los que ya hemos hablado antes, que eran números, lógicos, caracteres o factores, y pegarlos juntos. Entonces, como en álgebra lineal, pues uno crea un vector que en álgebra lineal era un vector de números, ¿no? Que era una cosa que tenía varios números uno detrás de otro, pero acá puede ser un vector de caracteres, por ejemplo. Entonces puede ser como un carácter que diga hola, coma, otro carácter que diga cómo estás, y eso es todo un objeto, y después coma, algo más, y así como un vector. Entonces, para crear vectores, uno utiliza la función C, que lo que hace es que concatena. Entonces, básicamente coge una cosa, la pega otra después, que sería como coma, lo siguiente objeto, coma, siguiente objeto, y así entrada por entrada. Y algo que uno puede utilizar bastante es que uno muchas veces quiere volver como de crear un vector a, digamos, saber cuál es la entrada de particular de un vector. Entonces, por ejemplo, este código, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es que crea un objeto D al cual le asigna un vector, que es el vector 5, 6, 7, 8. La segunda línea simplemente pregunta si ese vector es numérico y pregunta si eso es un vector. La respuesta a las dos cosas va a ser que sí. Y la última línea lo que hace es que le dice, devuélveme la segunda entrada de ese vector. Entonces ahí va a volver un 6. Entonces, si uno se corre ese código, pues efectivamente la segunda entrada de ese vector va a ser un 6. Y si le pregunta a uno si es numérico, le va a decir que sí, porque las entradas del vector son números. Y si le pregunta si es un vector, le va a decir que sí, pues porque es un vector. Listo. Entonces, una vez uno tiene vectores, eso nos va a ayudar a empezar a pensar ya en términos de estadística un poco, porque muchas veces uno lo que tiene en estadística es como una serie de eventos, digamos, aleatorios, y uno quiere pues, inferir cosas de esos eventos aleatorios. Entonces uno puede pensar en esos eventos aleatorios como un vector. Entonces uno puede decir, bueno, va a crear un vector, por ejemplo, con el lanzamiento de una moneda. Entonces que sea 1 si sale cara, 0 si sale sello, o algo por el estilo. O puede crear un vector que sea, lanzo un dado 1000 veces y voy a ir anotando la entrada de ese dado. Entonces si lo lancé una vez, salió un 5, pues pongo un 5, coma, lo que me salió cuando lo lancé la segunda vez y así. Entonces puedo crear un vector de objetos aleatorios y entonces a ese vector ya le puedo empezar a hacer funciones que ustedes probablemente conocen de estadística, como por ejemplo calcular la media, o calcular la suma de las entradas, o la desviación estándar, o el producto. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hace la primera línea es calcular la media del vector. Yo recuerdo que el vector, si nos dolemos un poquito, era 5, 6, 7, 8. Entonces, la media del vector 5, 6, 7, 8, ¿cuánto va a ser? 6.5, creo. No. El Sí, pero promedio. sí, 6.5. Listo. Y si yo calculo la suma, pues va a ser 5 más 6 más 7 más 8, lo que de eso, calculo la desviación estándar, que, bueno, eso ustedes se acuerdan de la fórmula, y puedo calcular el producto, que sería 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Entonces, si hago todo eso, calculo el promedio, me da 6.5, si calculo la suma, me da 26, que es lo que quería dar. Si calculo la desviación estándar, da 1.29, se la puedo calcular a mano y les va a dar lo mismo. O calcular el producto, que daría 1680. Entonces, digamos, los vectores ya son más amigables entre ellos. Lo que nosotros queremos hacer como objetivo del curso, porque lo que nosotros queremos es realmente, de nuevo, tener como una serie de eventos aleatorios e inferir cosas de esos eventos. Al igual que con los objetos, uno puede hacer una serie de operaciones, pero hay que tener cuidado con cómo R hace estas operaciones. Y esto varía un poquito de lenguaje a lenguaje. Entonces, vamos a ver qué hace. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, D más 1, D recuerden que era el vector 5, 6, 7, 8, y yo le sumo un número, él lo que va a hacer es que le va a sumar 1 a todas las entradas del vector. Entonces, D más 1, el resultado debería ser el vector 6, 7, 8, 9. O sea, cada una de las entradas le va a sumar 1 y va a darme ese vector. Si yo hago D más D, él lo que va a hacer es como la suma como en álgebra lineal, como de entrada por entrada. Entonces va a coger la primera entrada más la primera entrada, la segunda entrada más la segunda entrada, la tercera entrada más la tercera entrada y así. Entonces cuando haga D más D, pues va a ser 5 más 5, 6 más 6, 7 más 7, 8 más 8. Y después si hago D mayor que 6, esto casi que es como la suma, lo va a hacer como una por una. Entonces va a preguntarse, ¿es la primera entrada mayor que 6? ¿Sí o no? ¿Es la segunda entrada mayor que 6? ¿Sí o no? ¿Es la tercera entrada mayor que 6? Y va a crear un vector con la, digamos, respuesta lógica de cada una de las comparaciones. Entonces acá cuando lo corro, si hago D más 1, pues me sale el vector 6, 7, 8, 9, lo que hemos hablado. Cuando haga D más D, va a ser 5 más 5,
la primera entrada, después 6 más 6, la segunda entrada, después 7 más 7 y así. Y cuando haga D es mayor que 6, hace la comparación una por una, entonces 5 mayor que 6, eso es falso, es 6 mayor que 6, eso es falso, 7 es mayor que 6, sí es verdadero, y 8 es mayor que 6. ¿Tiene sentido eso? Ok. Sí, profe. Ahora, una cosa, y esto lo podemos hacer aquí experimentando un poco en R. Voy a correr esto hasta acá que no lo ha corrido. Listo. Una cosa es, voy a crear un vector nuevo. A ese vector lo voy a llamar el vector W. ¿Listo? Y ese vector va a ser 1,2. Entonces ya lo creé. Ahora aparece por acá. 1,2. ¿Qué creen que pasa si yo hago D más W? Es un vector que tiene 4 entradas y le estoy sumando un vector que tiene 2 entradas. Solo sumaría las primeras dos entradas. No, lo que hace R, eso, o sea, podría ser, pero lo voy a decir lo que hace R, simplemente. Esto simplemente es porque el que diseñó R lo diseñó así. Es que él recicla. Entonces él llega y dice, bueno, yo quiero sumar la primera con la primera, entonces sería 5 más 1. Después la segunda con la segunda, que sería 6 más 2. Y después voy a sumar la tercera con la tercera. Ah, no hay tercera. Ok, voy a empezar otra vez el vector desde el principio, entonces voy a sumar 1. Y voy a sumar la cuarta con la cuarta, como no hay cuarta, entonces de nuevo hago como el ciclo y entonces empiezo a usar uso la segunda entrada. Entonces, hacen D más W, pues lo que les va a salir es, recuerden que D, lo voy a poner acá, era 5, entonces sería 5 más 1, 6, después 6 más 2, 8, después 7, recicla el vector de W, entonces empiezan 1 otra vez, entonces sería 7 más 1, 8, y después 8 más 2, porque recicla el vector, 10. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, solamente para que se den cuenta que este lenguaje no es exactamente igual que álgebra lineal, porque en álgebra lineal, si yo trato de sumar un vector de longitud 4 con uno de longitud 2, básicamente es como error, eso no se puede hacer, ¿no? Aquí R como que dice, no, yo sí lo sumo, no hay ningún problema. Yo me invento cómo sumarlos, cómo los voy a reciclar hasta que pueda. Listo. Muy bien. De nuevo, uno también puede crear vectores a raíz de factores. Entonces yo, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es que voy a crear un vector que se llama continentes, que va a tener como factores una serie de continentes. Entonces va a ser Asia, 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 Norteamérica, Europa, África, África. Entonces, lo que va a hacer eso es crear un factor que va a tener, digamos, si se dan cuenta, hay como 3 categorías diferentes, que es Asia, Norteamérica, Europa, África, África, pero algunas de esas categorías van a estar repetidas, como Asia y África. Y después, eso es muy útil porque uno le puede hacer como uno le puede decir, dame una tabla que resuma las entradas de ese vector. Entonces lo que le va a decir a uno es cuántos hay de Asia, cuántos de Norteamérica, cuántos de Europa y cuántos de África. Y también le puedo decir, dame la cuarta entrada de ese factor, de ese vector, que en este caso sería Norteamérica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hace eso, efectivamente, cuando hace la tabla, le va a decir, mira, hay 2 personas de África, o pues 2 entradas de África, 3 de Asia, una de Europa y una de Norteamérica. Y cuando yo le digo que me dé la cuarta entrada, me va a decir, mira, la cuarta entrada es Norteamérica, pero ten en cuenta que todos los niveles que puede tener este vector son África, Asia, Europa, Norteamérica. Entonces es diferente a un carácter, porque el carácter el síntoma diría es Norteamérica, o el carácter. Ok. Algo que es muy útil, sobre todo cuando uno empiece a trabajar con bases de datos, uno muchas veces quiere decir, quiero encontrar los datos en los cuales la edad de los Profe, participantes... Ah, dale. ¿puede volver a explicar lo de los niveles cuando le pedimos la posición del vector, la cuarta posición del vector? Acá. Entonces, básicamente le dijimos, dame la cuarta posición del vector. Entonces, el vector era continentes, que era Asia, 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 Norteamérica, Europa, África, África. Entonces, la cuarta posición, si te das cuenta, es 1, 2, 3, 4, es Norteamérica. Entonces, él te dice eso. La cuarta posición es Norteamérica. Pero, además, como esto es un factor, él te va a decir, ten en cuenta que esto no es una palabra, es una cosa, o sea, es una categoría que pertenece a este grupo de categorías, que son 4. África, Asia, Europa y Norteamérica. ¿Sí? Entonces, como que R te advierte, básicamente, te dice, ten en cuenta que eso no es una palabra, o sea, no es un carácter, sino que es una categoría que se llama Norteamérica, que pertenece a un grupo grande de categorías, que son estas 4.
Ah, ok, 22. perfecto. Gracias, profesor. Listo, súper. Ok, entonces, ahora, algo que quiere hacer mucho cuando maneja bases de datos es que, por ejemplo, imagínate que usted tiene una base de datos, no sé, de todos los mexicanos, el censo o algo por el estilo, y ustedes dicen, yo en realidad quiero mirar, no sé, cuánto ganan las personas, pero los que tienen de 5 a, no, de 20 a 25 años, o sea, los jóvenes, digamos. Entonces, uno muchas veces quiere como encontrar qué observaciones cumplen con ciertas características. Entonces, para eso, algo que es muy útil es crear lógicos que le digan a uno si en un vector, algo de ese vector cumple una condición. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con estas dos líneas de código acá? Es que le estoy preguntando, ¿está el 3 está, entonces como le digo, le pregunto si está con básicamente porcentaje y porcentaje, eso es como preguntar, ¿está el 3 en el vector 3, 4? Entonces ahí me va a volver verdadero, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, yo puedo hacerlo también con vectores a vectores. Entonces yo le puedo preguntar, ¿están los nombres, o sea, los caracteres, Nick y James, en el vector que tiene James, Andy, Sara? Entonces ahí, ¿qué me debería volver él? False, ¿no? Porque no está Nick. Entonces voy a devolver false para Nick y verdadero para James, porque James sí está, ¿estamos de acuerdo o no? O sea, haría ser un vector de dos entradas, false, verdadero. Entonces cuando hago eso, efectivamente, si yo le pregunto, ¿el 3 está en el vector 3, 4? Pues me va a decir que sí, verdadero. Y si le pregunto, ¿está Nick y James en este vector? Pues Nick no está, pero James sí. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Sí. Listo. Ok, entonces ahora simplemente como una práctica, pues, ¿qué son unas manipulaciones básicas que uno puede hacer y que son muy útiles, digamos en general, para manipular vectores? Lo primero es que muchas veces uno quiere una secuencia de números. Entonces, lo más rápido para escribir una secuencia de números es decir, 1, 2 puntos, o sea, donde arranca y donde termina. Entonces yo le digo 1, 2 puntos, 8, básicamente es una secuencia que arranque en 1 y termine en 8. Entonces va a crear el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También yo le podría haber dicho, en vez de 1, 8, le podría haber dicho 7 a 2050. Entonces va a crear 7, 8, 9 hasta 2050. Eso es algo que puedo hacer. Esta parte lo va a hacer más bien en R para que lo hagamos uno a uno. Entonces, si yo hago este 1, 8, lo que va a hacer es crear el vector 1, 2, 3, 4, 5, 8, pero pues yo le podría haber dicho 7 a 2050, y entonces va a crear un vector larguísimo que va a tener todos los números del 7 al 2050. Ahora, muchas veces uno quiere como repetir un valor. Entonces, literalmente hay un comando que se llama rep, que lo que hace es como que repite. Entonces, yo lo que le estoy diciendo acá es repite el 4 3 veces. Entonces, si yo le digo eso, pues hace 4, 4, 4. Entonces, crea un vector de 3 entradas que tiene 4 3 veces. Yo también le puedo decir algo más complejo, que repite el vector A y B en caracteres 4 veces. Entonces va a repetir AB, AB, AB 4 veces. Entonces si yo le doy eso, va a ser AB, 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 AB. Y entonces va a ser un vector que tiene 8 entradas. Porque el vector original tenía 2, que era AB. Lo repito 4 veces, el último vector va a tener 8 entradas. Pues no, le puedo preguntar cómo crea básicamente un vector vacío de números que tenga 5 entradas. Entonces va a decir, ok, pues vacío acá quiere decir que está el número 0 y voy a crear un vector de 5 de esos. Le puedo decir algo medio parecido con caracteres. Entonces él va, le digo, por ejemplo, a un vector vacío de 6 caracteres. Entonces va a crear el vector vacío, que es comilla, comilla, o sea, no hay ningún carácter ahí, coma, comilla, comilla, no hay nada, así 6 veces. Muchas veces uno quiere, como estamos en estadística, hacer algo aleatorio. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir, mira, quiero que de los números del 1 al 20, entonces va a crear un vector de los números del 1 al 20, me saques aleatoriamente 3 números. Entonces esto lo que dice es sample. ¿De dónde voy a sacar un sample? De los números del 1 al 20. ¿Cuántos números quieres que samplee básicamente R? 3. Entonces yo hago esto y lo corro, entonces me saco aleatoriamente 6, 15 y 9. Si lo corro otra vez, me va a sacar un número diferente, 4, 13, 1. Y si lo hago otra vez, pues va a ser algo diferente. Y si ustedes lo corren en su computador, les va a mostrar algo diferente porque es aleatorio. O sea, él va a sacar aleatoriamente del 1 al 20 3 números. No tiene por qué repetirse entre mi computador y el de ustedes. Es más, de pronto ustedes no saben cómo funciona bien este vector, esta función, entonces pues siempre acuérdense que uno puede hacerle help sample, ¿no? Entonces, ¿qué le va a decir él? Le va a decir, mira, lo que hace es que toma un sample
de un tamaño específico de unos elementos. ¿Cómo funciona eso? Entonces, X es el vector del cual yo quiero que samplee, N o size es acá está size, es un número del cual quiero cuántos elementos samplee de ahí. Yo lo puedo hacer con reemplazo, o sea, básicamente le permito que repita o no repita números. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, saca 3 números del 1 al 20, quiero que necesariamente me saque 3 números diferentes, como si cogiera una urna con números del 1 al 20 y sacara 1, 2, 3, o sacara una balota, la volviera a meter, sacara una balota, la volviera a meter y así. ¿Están de acuerdo o no? Que es diferente. Sí. Y también le puedo decir que la probabilidad con la cual saque diferentes números sea diferente para diferentes elementos del vector. Si no le doy nada, él asume que la probabilidad es igual para todos. Pero yo le podría decir, no, que la probabilidad de que saque el 20 sea, por ejemplo, un medio, y la probabilidad de que saque los demás números, pues se la reparta al resto de un medio. La verdad, como pensando como si la balota del 20 fuera más grande o algo por el estilo. Entonces uno le puede decir eso. También le puedo decir que, por ejemplo, saque, y esto ya lo hemos utilizado antes, una muestra del vector cara serio, como si lanzara una moneda, y me saque 6 de esos. Obviamente, si estoy sacando un vector de longitud 2, 6 elementos, pues tiene que ser con reemplazo o no. Porque si no, pues es imposible sacar 6 cosas a partir de un vector de 2. Entonces lo que hace aquí es como básicamente es como lanzar una moneda, guarda cuál es el resultado, la lanza otra vez, guarda cuál es el resultado y así 6 veces. Entonces si yo corro esto, me dice, mira, esa moneda, esto es pura suerte, salió cara, 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 que diga sello, 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 cara, cara, cara. La puedo volver a lanzar y salió ahora cara, 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 sello, cara, cara, y así la puedo hacer muchas veces. ¿Listo? Es como simular el lanzamiento de una moneda en R. ¿Tiene sentido esto? Sí. Listo. Muy bien. Entonces ahora simplemente, para que practiquemos todos, discutamos qué pasaría si yo creo un vector que se llama f, que va a tener 2, 3, 4, 5, y hago cada una de estas operaciones. O sea, algunas no las han visto, pero ustedes pueden intuir qué hace. Entonces, por ejemplo, la primera. Esto es como si yo dijera f al cuadrado. O sea, f lo elevo al cuadrado. ¿Cuál creen que va a ser el resultado de eso? Cada uno de los números del vector elevado al cuadrado. Exacto, entonces va a ser 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Entonces, si yo hago eso, voy a hacer acá. Efectivamente va a ser 4, 9, 6, 25, o sea, como los números al cuadrado. Ahora, f más el vector 1, 2, 3, 4. ¿Cuál creen que va a ser el resultado? Suma 2 con 1, 3 con 2, 4 con 3. Exacto. Entonces va a ser 3, 5, 7, 9. Ahora, voy a llegar y voy a concatenar f y lo voy a pegar 6 al final. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Un vector de 2, 3, Un 4, vector, 5, 6, exacto. ¿no? Exacto, un vector que va de longitud ya no 4, sino 5. En la última entrada va a tener el número 6. Entonces, muy bien. Ahora, si yo le pregunto si es un número, él me va a decir que sí. Ahora, este de acá es un poco más complejo. Quiero sacar la media de la comparación de f es mayor o igual que 4. ¿Qué creen que va a salir a eso? No puede ser. ¿Por qué Porque no? es una prueba lógica. Exacto, entonces hagamos primero lo de adentro. Entonces, f mayor igual que 4 es una prueba lógica, ¿estamos de acuerdo? Entonces, 2 es mayor que igual que 4, falso. 3 es mayor que igual que 4, falso. 4 es mayor que igual que 4, verdadero. Y 5 es mayor que igual que 4, verdadero. Entonces va a salir falso, verdadero, verdadero. Hasta ahí bien. ¿Y qué pasa si yo le saco el promedio a eso? ¿Qué creen que pasa? ¿Que va a sacar un error o no? Es como 0.5, ¿no? No, ajá, es 0.5, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitad es El el promedio de la mitad, es la mitad del vector, ¿no? Sí, pero entonces lo que ustedes están haciendo implícitamente es que acuérdense que lo que hace R, o sea, lo que nos están diciendo explícitamente más bien, es que R cuando yo cojo un vector lógico y le quiero hacer operaciones numéricas, vuelve los falsos ceros y los verdaderos unos, ¿o no? Entonces básicamente va a ser como el promedio de 0, 0, 1, 1, que es 0.5. ¿Sí? Listo. Después entonces va a decir F multiplícalo por el vector 1, 2, 3. ¿Qué creen que va a hacer eso? El primero por 1, el segundo por 2, el tercero por 3 y el cuarto por 1 y el quinto por 2, ¿no? Exacto, pero ya no hay quinto, ¿no? Hay 4.
Entonces va a reciclar solamente hasta el 1. Entonces, si hago esto, ahí me va a dar un warning, me va a decir, ten en cuenta que estás multiplicando un vector de longitud 4 por uno de longitud 3, o sea, son de longitudes diferentes. Entonces, yo los voy a, o sea, no te dice, pero los voy a reciclar. Entonces, coge 2 por 1, 3 por 2, 4 por 3 y 5, reciclo, lo multiplico por 1 otra vez. A veces se saca ese warning y a veces no. Vean que cuando hicimos esta suma antes, la de W más, ya no sé dónde está, pero cuando hemos sumado W que tenía una longitud de 2 con una de longitud 4, él no dio warning. Entonces a veces da warning, a veces no. Entonces, no se confíen como de que les va a dar un warning. Si yo le digo cuál es la longitud de, eso básicamente es preguntarle cuál es la longitud de F, pues me debería decir que es 4 o no. Ahora yo le voy a decir, dame cuál es la longitud de repetir el vector 1 a 4 3 veces. ¿Cuánto debería ser eso? 12. 12, perfecto. Listo. Ahora vean este. Llego y pregunto, F medios es igual a 2. Esta barra vertical, recuerden, quiere decir o F es menor que 3. ¿Cuál sería el resultado de eso? Entonces, lo primero que hace es, F lo divide entre 2, ¿no? Que entonces sería 1, 1.5, 2 y 2.5. Y pregunta, ¿es eso igual? O sea, lo compara con 2. ¿Cuál sería el resultado de eso? Un vector de puro Falso. false y un true, ¿no? Exacto. ¿Y el true estaría en qué posición? ¿Tercero? En la tercera. Exacto. Porque cuando divido F entre 2 es 1, 1.5, 2, 2.5. Entonces solamente la tercera entrada es igual a 2. Entonces esa es la primera parte. Y además pregunto, ¿es F menor que 3? Entonces, ¿eso es verdad para quién? La primera entrada. ¿Listo? Y ahora si yo le digo, bueno, una cosa a la otra, entonces debería ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Están de acuerdo o no? Porque es con que alguna de las dos se cumpla. Entonces, si yo hago esto, él me dice verdadero, falso, listo. Ahora le pregunto, ¿es un carácter o no? Le digo, no es is carácter, sino que le pregunto as carácter. Entonces, básicamente le digo, convierte, o sea, fórzalo a ser un carácter al vector f. Entonces, lo que me hace es que si yo hago eso, me devuelve un vector que no tiene 2, 3, 4, 5, sino que tiene el carácter 2, el carácter 3, el carácter 4 y el carácter 5. Listo. Aquí le digo, coge la primera entrada de f y súmale la cuarta entrada de f. ¿Cuál debería ser el resultado de eso? 7. Tal cual. Perfecto. Aquí lo que hago es que concateno f 4 veces, entonces va a ser como repetir f. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Aquí lo que le digo es, coge la primera entrada de f, que es 2, y ahora dime cuál es esa entrada de f, la que corresponde a eso. Entonces, ¿qué sería ese número al final? 3. Perfecto. Y ahora le digo, dame no solamente la primera entrada de f, sino dame la primera y la tercera entrada de f. Entonces debería ser 2 y 4. ¿Están de acuerdo? 2 y 4. Y por último le pregunto, ¿qué entradas de f están en, y esta es una parte confusa, 1, 4 por 2? Entonces vean, primero les voy a mostrar lo que hace esto. Esto lo que hace no es que da de 1 hasta 8, o sea, no es que haga 1 hasta 4 por 2, sino que él dice, tú como no pusiste paréntesis especificando, yo voy a multiplicar el 2 por todo lo que viene antes. Entonces, es como quien dice, no hagas de 1 a 4, sino haz de 2 a 8. Cada 2. Entonces, esto la verdad es bien raro. Entonces, si ustedes quieren del 1 al 8, por alguna razón, lo más saludable es hacer esto. Es como cuando uno hacía BEDMAS, o como no sé cómo aprendan eso en México, pero lo de, ¿qué va primero? Si sumar, multiplicar, paréntesis, resta. Pues bueno, aquí lo más seguro es siempre ir por los paréntesis. Entonces, si yo quiero como que sea del 1 al 8, es mejor decirle, haz del 1 hasta el, abro paréntesis, 4 por 2. Entonces aquí él va, si yo le digo esto, él va a entender que eso quiero que haga del 1 hasta el 8. ¿Listo? Pero bueno, como no tenía los paréntesis, yo simplemente lo pongo así. Entonces él en esta parte va a crear 2, 4, 6, 8. Y yo le voy a preguntar, ¿qué de f está ahí? Entonces f era 2, 3, 4, 5, pues va a ser el 2 y el 4. Entonces me debería dar verdadero, falso, verdadero, falso.
Hago eso y me da verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Muy bien. Preguntas antes de cambiar a las siguientes láminas. Judith. Sí, una consulta. Cuando convierte en un carácter al vector f, como que todos los números se vuelven como si fueran palabras, como que están entre Exacto. comillas. Si yo le aplico a eso la función factor, ¿me va a devolver un nivel por cada número porque ahora lo leo en palabras? Tal cual. Entonces, básicamente te va a decir, mira, ahora yo voy a crear unos niveles que son 2, 3, 4, 5. Pero estos ya no van a ser números, sino que son categorías. Entonces, 2, la categoría de las cosas que vamos a denominar 2. Las categorías de las cosas que vamos a denominar 3. Pero si tú quieres volver a que sea un número, le tienes que decir no as factor, sino que te lo dé como as numérico. O sea, que te lo vuelva a convertir en número. Entonces ahí sí lo devuelve a número. ¿Tiene sentido eso? Sí, solo me queda la duda de cuando lo volvemos categorías, no siempre establece una categoría única por cada valor único, ¿cierto? Que en el anterior ejemplo de Norteamérica, Asia, de regiones, vi que habían 2 que tenían la misma categoría 1. No, sí lo hace. Por ejemplo, si tú llegas y dices, y mira, lo voy a hacer algo parecido. Si yo llego y le digo, ahora conviérteme en factor no solamente una vez f, sino f2, o sea, como f concatenado con f, todo en factor. Todos son números, ¿no? Entonces, él lo que va a hacer es que te decir, mira, esto es el vector 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, pero ¿qué categorías hay? 2, 3, 4, 5. O sea, él te va a decir, estas dos cosas, este de acá y este de acá, pertenecen a la misma categoría, que es la categoría 2. ¿Tiene sentido eso? Sí, o sea, sí lo intuía así. En el ejemplo de continentes, vi como que 2, o en el slide, en el PowerPoint, en la presentación Sí. está como que Europa y Norteamérica tienen la categoría 1. Ah, espérate, a ver, ¿por qué? No, yo no entendí eso. Creo que Aquí. creo que es la frecuencia, no la categoría. Es la frecuencia, exacto. Es que son, cuando yo le digo la tabla, entonces lo que él básicamente lo que dice es cuál es la frecuencia de cada una de estas categorías. Entonces dice, mira, de África, pues había 2 observaciones, de Asia había 3, que eran las primeras 3, de Europa hay una y de Norteamérica hay una. Ah, ok, genial. ¿Sí Me tiene confundí sentido como vi eso? la fórmula. Ya, Sí, sí, gracias. va, listo. O sea, yo tengo una consulta sobre los factores. Dale. ¿Cada categoría detrás en R se almacena con un valor o estoy erróneo? O sea, cada categoría. Sí, la asigna como un valor, pero el valor que le asigna no tiene por qué corresponder a nada intuitivo para ti. Es Y tú, aleatorio, entonces. sí, y tú no lo ves, o sea, él no te lo va a mostrar. Entonces, por ejemplo, si tú llegas y conviertes, volviendo a este ejemplo, por ejemplo, si volvíamos un factor, esto de acá, él no va necesariamente a poner detrás del 2 el número 2 para guardarlo. Es más, lo puede volver el número 1. Creo que es lo que hace y todo. Si tú le dices que esto lo vuelva un número, claro, ¿Nosotros lo va a podemos volver 1, definir 2, qué 3, valor 4, 5. queda atrás o no lo podemos ¿Cómo? controlar? Nosotros podemos... No, tú no lo puedes controlar. Él lo hace automáticamente. Sí, es diferente. O sea, Stata, si han usado Stata en ese sentido, que Stata no puede controlar eso. Gracias, Sí. tenía esa duda. Normalmente lo que hace es que los asigna como en orden alfabético. Entonces, por ejemplo, el orden alfabético de 2, 3, 4, 5, pues es 2, 3, 4, 5. Entonces al 2 le asigna el 1 por detrás, al 3 le asigna el 2 y así. Pero tú no lo puedes controlar. Si tenía esa duda, porque comenzar es otra cosa y pasa que me confundí un poco. Pero sí, Sí, gracias. Stata es diferente en eso. Esa es una de las diferencias más grandes entre los dos, tal vez, como el manejo de datos. Perfecto, ahora sí todo claro, profesor. Gracias. Por eso supuse que la pregunta iba por ese lado. Adivino justo. Bueno, listo. Súper. Entonces, pues lo siguiente es, o sea, esto que hemos visto es lo más básico de R, que es básicamente crear objetos y manipularlos muy básicamente. Pero pues lo siguiente que nosotros queremos hacer es manipular datos. Entonces, pues lo que vamos a ver es cómo manejar datos. Entonces, R, pues aquí, digamos, para esta clase es todo sobre manejar datos, pero en realidad R hace más cosas. Solamente que para nosotros este propósito acá es manejar datos. Pero R, si ustedes eventualmente se vuelven muy fanáticos de R puede tuitear por ustedes si quieren, básicamente. O sea, pueden crear un robot que tuitee por ustedes o pueden mandar correos desde R. R puede hacer muchas cosas. Pero para esta clase, digamos, el objetivo principal de R es manejar datos. ¿Listo? Entonces,
Para eso, el objeto, digamos, principal o central va a ser lo que se conoce como un data frame, que es, pues como le dice su nombre, un marco como de datos. Va a tener datos ahí metidos. Entonces, es un tipo de objeto, es un objeto relativamente complejo comparados con lo que hemos visto que son números, lógicos, vectores. Pero usted lo que pueden pensar es que básicamente es como una serie de vectores que van a estar como, pues si ustedes piensan en un data frame como casi como una hoja de Excel, pues entonces pueden pensar que o las filas son vectores o las columnas son vectores. Y entonces tienen una serie de vectores como en diferentes columnas, o también lo pueden pensar en filas como una serie de vectores en diferentes filas. ¿Listo? Entonces básicamente, o sea, de nuevo, cuando piensen en un data frame, casi que lo pueden pensar, y en RStudio se va a visualizar casi que como una hoja de Excel. ¿Listo? Pero pues básicamente es una serie de vectores, bien sea como columnas una detrás de otra o filas una abajo de la otra. Entonces, ¿qué es un data frame? Pues básicamente son los vectores todos de la misma longitud, pues porque es una matriz como una hoja de Excel, entonces todos tienen que tener la misma cantidad de objetos uno abajo de la otra o la misma cantidad cuando son columnas, pues de observaciones hacia abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Por ejemplo, yo voy a crear un data frame muy sencillo, que lo voy a llamar DF. ¿Cómo hacer ese DF? Pues lo voy a asignar un data frame, y ese data frame va a tener tres columnas o tres variables. Las variables se van a llamar como race position, en qué posición de la carrera quedaron, y va a ser del 1 al 5. La segunda es una variable que dice cómo la gente dice hola, y entonces va a ser como un factor que puede ser hi, hello, hey, yo y hi. Y después, ¿cuántos hijos tienen estas observaciones? ¿Listo? Entonces, si yo hago eso, voy a pasar a R para que lo veamos todos acá simultáneamente. Entonces, yo voy a tener este DF, que básicamente va a tener como tres columnas. Esto es lo estándar cuando uno habla de datos. En las columnas hay diferentes variables y en las filas diferentes observaciones. Entonces uno puede pensar, hay tres, digamos, cosas que estoy midiendo. Es como si el INEGI fuera a la casa de 5 personas y preguntara básicamente 5 cosas. ¿En qué posición quedas en una carrera ficticia? ¿Cómo dices hola? ¿Y cuántos hijos tienes? Haz las 3 preguntas y se las hace 5 personas. Entonces, cada persona es una fila. Entonces, la persona 1 quedó de primero, dice hi y tiene 3 hijos. La persona 2 quedó de segundo, dice hello y tiene 5 hijos. Y digamos, la persona 5 quedó de quinto, dice hi y tiene 2 hijos. ¿Tiene sentido eso? Vean que acá en el environment aparece DF. Pues como yo lo creé. Y si ustedes lo hacen clic acá, les va a decir, vea, eso tiene 3 variables, ¿no? La primera variable es un entero, que puede ser del 1, 2, 3, 4, 5. La segunda es un factor y la tercera es un número. La diferencia entre un entero y un número es, básicamente, piénsenlo como los naturales y los enteros. Entonces, acá los números incluyen el 0 y los enteros no. Y también hay floats que incluyen decimales, pero bueno, eso no importa. Es más, ustedes podrían hacer doble clic en DF y él se los va a mostrar ahora acá arriba a la izquierda, como al lado donde están los códigos, como una hoja de Excel. Y ustedes la pueden manipular casi como una hoja de Excel. Pueden decir, mira, organízala por esta variable. Entonces él les va a organizar las observaciones de esa variable, o por esta, en orden alfabético, o por la posición de la carrera. Es muy parecido a una hoja de Excel. ¿Están de acuerdo o no? Listo. A ver, ¿dónde estoy? Ok. Entonces, obviamente, podemos mirar los datos, ya lo hicimos. Yo le puedo poner nombre en la consola, que fue lo que hicimos acá. O sea, le puedo poner DF y después me lo va a mostrar. O le puedo hacer doble clic y me lo va a mostrar acá arriba. O pues puedo hacer clic acá y me va a mostrar algunas propiedades. Listo. Esto es básicamente lo que acabo de hacer, ¿no? Ahora, muchas veces las bases de datos son muy grandes. O sea, tienen millones de observaciones. Y entonces, usted en una base que tiene millones de observaciones acá, pues como que abrirla así completa no es tan útil. A veces uno lo que quiere ver es cómo se ve esto al principio. Entonces, algo que es muy útil es que yo le puedo decir head de la base de datos que yo quiera y él me va a mostrar las primeras 5 entradas. Como esta base tiene 5 entradas, pues es lo mismo, pero muchas veces es suficiente. Es como que me dice, ok, ya veo las primeras 5 filas, ya tengo una idea de más o menos cómo se ve la base de datos. O muchas veces uno quiere ver cuál es la estructura de la base de datos. Entonces, para eso el comando str. Entonces yo le doy str esa base de datos, él me va a decir, mira, es un data frame, tiene 5 observaciones, 3 variables,
Esto es básicamente cada una de las variables, de qué tipo es y cómo se ve. Entonces me muestra la estructura de la base de datos. ¿Listo? Ahora quiero estar acá. Ok. Muy bien, entonces, básicamente, ¿sí? Alba, Carlos. Sí, nada más una duda. En Random Frame siempre tiene que tener el mismo número de opciones, ¿verdad? No sé, soy solo... ¿A usted se les cortó? Yo no entendí. Pero que si el data frame tiene que tener solamente una, tiene que tener el mismo número de observaciones por categoría. Sí, tiene que tener el mismo número de observaciones para cada una de las variables, digamos. Ahora, por ejemplo, puede pasar que para algunas observaciones tú no sepas cuántos hijos tiene. Entonces tú siempre le puedes poner NA, o sea, como que está missing ese dato, básicamente. Ok. Listo. Bueno, entonces básicamente, ¿qué es lo que uno quiere saber en general de los datos? Pues básicamente quiere saber esos datos de dónde salieron. Eso no viene de nada que retenga. Porque si ustedes, digamos, no se bajan los datos del INEGI, tienen que ir a leer la página del INEGI para que entender a quién le hicieron la encuesta, cómo la hicieron, en qué mes, cuánto duró, cuál es el marco muestral, todo eso. Eso no se los va a decir R. R asume que ustedes ya hicieron esa tarea y le dieron bien la página del INEGI o pues de donde sacan los datos. ¿Listo? Pero ¿qué sí les va a decir? Les dice, bueno, una vez yo leo los datos, como R, les va a decir qué tipo de datos tiene cada una de las columnas, así es un número, un factor, un carácter, lo que sea, qué valores tiene, cuántas observaciones hay, cuáles son los nombres de las variables, y muchas veces incluso uno les puede decir, pues como que le da unas estadísticas descriptivas de los datos. O sea, básicamente, pues cuál es la media, digamos, de las variables o algo por el estilo. Más tarde vamos a hacer más de eso. Entonces, ahora que tenemos una base de datos, esto es medio intuitivo, pero muchas veces uno quiere devolverse a los vectores. O sea, quiere como manejar, bien sea para la misma observación, hacer ciertas cosas, o para la misma variable, o sea, una variable hacer ciertas cosas. Entonces, para devolvernos a los vectores columna, o sea, a las variables, yo voy a usar el signo de pesos. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir, dame df signo de pesos y él me va a mostrar las tres variables. Y si yo le doy, por ejemplo, el número de niños, pues me va a volver el vector columna, que era el número de niños. Entonces, como que me devuelvo de la base de datos, que era esta matriz, a la columna, que es el número de niños. Y pues yo con ese vector puedo hacer lo mismo que hacía con todos los vectores de antes. Lo puedo mirar, le puedo decir que me dé la segunda entrada de ese vector, le puedo preguntar cuáles entradas son mayores que 3, lo mismo que antes. Entonces, si yo le digo, dame ese vector, pues me lo muestra. Si le digo la segunda entrada, me va a mostrar un 5. Y si le digo cuál es mayor que 3, pues me va a decir cuáles de las observaciones tienen más de 3 hijos. Lo mismo que habíamos hecho antes. Pero hay muchas maneras de hacer esto. Entonces, en realidad, aquí les voy a mostrar 3 maneras que son equivalentes. Y cuál usa uno, la verdad, depende un poco de la situación. Pero, por ejemplo, yo le podría decir, dame la columna número de hijos porque se llama número de hijos. Entonces, DF, signo de pesos, número de hijos. Yo también sé, mirando la base de datos, que esa es la tercera columna. Entonces, como una matriz, yo le puedo decir, dame la tercera matriz, la tercera columna. Entonces, me da la tercera columna. Porque esto es una matriz realmente. Entonces, yo le puedo decir, dame la posición 2,3 de esa matriz. Entonces, si yo fuera 2,3, pues sería la fila 2, columna 3, sería un 5, ¿o no? Y si le digo, dame la 2,2, pues sería hello, que es la que está acá, ¿o no? Entonces yo le puedo decir, ok, pero dame más bien es la segunda columna, o dame la tercera, o la primera. También le puedo decir acá, con un carácter, esto se llama number of kids, ¿no? Le puedo decir, dame esa columna, entonces me la muestra. Noten que R le importa que es mayúscula. Si yo, por ejemplo, hubiera puesto la O acá mayúscula, él me va a decir, eso no es una columna. Yo no sé de qué estás hablando. Porque con mayúscula y minúscula son cosas diferentes. Entonces, de cualquiera de estas tres maneras puedo llamar la columna, la que ustedes prefieran, básicamente. Listo. Ahora, yo también puedo hacer cálculos sobre estas columnas. Entonces, por ejemplo, le puedo sacar la media a la posición de la carrera, y, por ejemplo, puedo sumar pues, el vector lógico de cuál es el número de hijos que es menor que 1. ¿Sí? Entonces, si hago cada una de estas, pues, por ejemplo, el promedio de la posición de la carrera es 3. La cuarta persona dice
Hola con Joe. Y cuando hago la suma, el número de hijos menor que 1, eso es 2. ¿Por qué es 2? Porque ¿quién tiene menos que un menor o igual que un hijo? Solamente la persona 3 y la 4. Entonces esos quedan verdadero, los demás quedan falsos y cuando hago la suma, pues me suma 2. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Ok. Ahora, hagamos algo un poco más complejo. Entonces, voy a crear un data frame, pero más extenso. ¿Qué va a hacer ese data frame? Va a tener 3 columnas. Una que se llama la columna A, que va a ser del 1 al 20. Otra que va a ser 0 a 19 por 2. Hagamos que hace eso. Y otra que va a ser C. Y C lo que va a tener es que va a tener un sample de 101 a 200, 20 de esos. Y va a ser con replacement, o sea que se pueden repetir los números. Entonces lo que hago es que del vector 101 al 200 voy a sacar 20 números que se pueden repetir. Entonces si hago cada uno de estos, a ver acá, y miro este data frame, entonces va a tener 1 al 20, que era la variable A, que simplemente iba en orden. La otra va a ir del 0 al 38 de cada dos, o sea, 0, 2, 4, 6, así. Y la otra tiene básicamente un número aleatorio, que va de 101 a 200 y se puede repetir. Entonces, por ejemplo, la persona 13 y la 19 tienen el mismo número. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Profe, yo tengo una preguntita. ¿Qué hizo Sí. para que no, o sea, para que saltara en el data frame 2, que pudiera pasar renglones y supiera que era la misma orden? No entiendo bien la pregunta. O sea, ¿Dónde que yo escrito? le dije, mira, o sea, estos son las columnas. Entonces les voy a decir, la columna A, hazlo del 1 al 20. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. La columna B, haz de 0 a 19 por 2. Entonces lo que hace él por detrás es que hace 0, 2, o sea, es como una secuencia que va 0, 2, 4, 6, 8, hasta 38. Que son 20 números también. Y la última es, cojo el vector de 101 a 200, saco aleatoriamente 20 números con repetición. Y los pongo así en orden. Entonces cuando hago eso, él crea esto. No sé si eso, es que no entendí bien la pregunta. Qué pena, no, eso no fue lo que pregunté. Okay. Usted hizo varios espacios, o sea, puso la misma instrucción, pero A está en otro espacio y le dio enter, pero aún así resuelve Ya. la misma instrucción. Esto simplemente es para que el código sea más bonito. Daría exactamente igual si yo lo hago así. Pero R básicamente no va a terminar de leer este comando hasta que yo le cierre el paréntesis. Entonces yo le puedo decir, mira, pues para que sea más bonito, así y así yo como que lo puedo leer más fácil. Pero no lo va a terminar de leer hasta que yo le termine de hacer este paréntesis. Perfecto, perfecto. Gracias. Creo que esa era la pregunta. Ahora, por ejemplo, lo puedo hacer así. Y entonces, ¿qué me dice? Lo mismo. Pero solamente que esa coma dice como rara. Entonces, por eso puse la coma acá arriba. ¿Sí? Listo. Súper. Bueno, entonces yo obviamente puedo hacer muchas cosas con esto, ¿no? Por ejemplo, puedo calcular la media del vector C, o sea, de la tercera columna. Y hago eso y me da 152.65. Si ustedes lo hacen, les debería dar diferente porque la columna C era aleatoria, ¿no? O sea, yo creé un vector aleatorio, entonces pues a cada uno de ustedes les debería dar algo diferente. Puedo, por ejemplo, crear la suma de coger A y multiplicarlo por B. Entonces, cojo A, lo multiplico por B, entrada por entrada, y después la sumo. Eso da 5.320. Este sí nos daría igual a todos. Puedo hacer la suma de, básicamente, cuántos de C son menores que 103, y cojo esa suma y pregunto si es mayor que 0. O sea, si hay al menos una persona que tenga 103. Eso es básicamente lo que estoy preguntando. Y corro esto y me dice falso. Nadie tiene menos que 103. Y si yo hoy miro los datos y los organizo, por ejemplo, por C, el mínimo es 108. Tiene sentido. Pero a ustedes les puede salir verdadero, porque de pronto la teoría de ustedes salió 101, 102. Puedo preguntarle por la octava posición de B, por ejemplo. O puedo hacer, esto es un condicional que pregunta ¿cuándo es B mayor que 10 y al mismo tiempo C es menor que 150? Y eso me crea un lógico de verdaderos falsos. Y lo sumo, entonces básicamente es como si preguntara ¿cuántas personas se cumple esta condición? Y eso me dice, hay 5 personas que cumplen con esta condición. O sea, que tengan B mayor que 10
y al mismo tiempo c menor que 150. Bien. ¿Hasta ahí están todos conmigo? Muy bien. Ok. Ahora, hasta ahora lo que hemos hecho es, tenemos este data frame que es esta matriz y le estamos como sacando columnas, ¿o no? Entonces la pregunta es ¿por qué no nos mantenemos con vectores y lo único que hacemos con el data frame es como sacar columnas? Podríamos simplemente mantener los vectores por aparte. Y pues la razón es porque recuerden que la manera de pensar en esto es cada fila es la misma persona. Entonces, cuando tenemos todo en un data frame nos ayuda como a mantener esa idea de que no es que son tres cosas por aparte, sino todo esto pertenece a la misma base de datos. ¿En qué sentido? En que una fila son observaciones de la misma persona. O sea, cuántos tíos tiene esa persona, cómo dice hola, en qué quedó en la carrera. ¿Listo? Entonces, en general, yo quiero como mantener track de las filas, que es una observación, y de las columnas, que son, digamos, la misma pregunta o observación o variable para diferentes observaciones. Entonces, por ejemplo, sigamos la base del DF, la cuarta fila es la persona que quedó de cuarto, dice yo, y no tiene ningún hijo. ¿Por qué sé que es esa? Porque si miramos DF, era 4 yo y no tenía hijo. Entonces, es una persona que tiene esas tres características. Y entonces, lo que nos vamos a en general a preguntar mucho acá en el curso es una pregunta de este estilo, es ¿hay una relación entre tener hijos y la posición de la carrera? ¿O hay una relación entre la manera en que uno dice hola y el número de hijos? Es el tipo de preguntas que vamos a hacer acá en la clase, más adelante, porque recuerden que el objetivo de la clase es como preguntarnos si yo doy un tratamiento, ¿cuál es el efecto en Y? Entonces, por ejemplo, otra manera de hacer esa pregunta es, si alguien tiene más educación, ¿necesariamente gana más salario? O sea, es como que eso implica que el salario va a ser más alto. Eso es básicamente preguntarse cuál es el efecto causal de la educación en el salario. Entonces, para eso es importante saber pues, qué educación y qué salario tienen la misma persona. Entonces, por eso es que las filas son importantes. Listo. Entonces, uno, y esto es lo que se llama como limpieza de datos, uno normalmente quiere hacer muchas cosas con las bases de datos. En particular, quiere crear nuevas variables a partir de variables que ya tiene. Quiere cambiar variables, no sé, modificarlas por alguna razón, o quiere muchas veces cambiarles el nombre porque el nombre que viene del INEGI o de algún otro lado no es muy intuitivo. Entonces, lo más común es pues, que uno tiene como que limpiar los datos. Este paso se llama limpiar los datos, que es básicamente como que la base de datos pase de lo que el INEGI me dio o lo que yo recolecté en el campo a algo que yo pueda usar para hacer un análisis estadístico. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer yo? Podría crear una nueva variable que se llame estado y le puedo decir, mira, el estado pues es Alaska, California, California, Maine, Florida. Entonces, esto va a ser un vector de caracteres que me va a decir a qué estado pertenecen las personas. Tiene que ser la misma longitud, idealmente, de cuántas filas tiene la base de datos, o si no, R va a empezar a reciclar, pero eso probablemente quiere decir que ustedes hicieron un error cuando metieron los datos. Entonces, si yo hago este comando, lo que estoy haciendo es como crear una nueva variable que se llama state y va a tener el estado que responde cada una de las personas. Entonces, creé una variable nueva. ¿Listo? Muy bien. Ok, entonces ahora, lo que hemos visto hasta ahora es cómo se pues, crean, manipulan y demás bases de datos en lo que se llamaría R base. O sea, el R como básico que uno baja sin más. Pero hay un paquete muy poderoso que se llama el Tidyverse, que básicamente ha sido diseñado por científicos sociales y también por, digamos, otro tipo de científicos que usan muchos datos para manejar bases de datos. Entonces, lo que trata de hacer es como que R se convierta en una herramienta exclusiva de manejo de datos, parecida a Stata o a SQL o a SPSS, si han usado alguna vez uno de esos. Y en particular el Tidyverse tiene un paquete, o sea, el Tidyverse es una serie de paquetes de R que complementan a R y permiten el manejo de datos más básico, más fácil. Hay un paquete que se llama DPLIR, que si ustedes lo leen como rápido, básicamente suena como Data Pliers. Entonces, básicamente es como,
¿sabes? Como la traducción es como coger con pinzas los datos. Entonces, como manejar con pinzas los daticos. Esta sintaxis está inspirada en SQL. SQL, si nunca lo han usado, y no importa si nunca lo usan en su vida, es básicamente cuando uno tiene bases de datos realmente grandes, o sea, estamos hablando de millones de observaciones, lo que tiene Rappi o lo que tiene la Secretaría de Educación de México o algo por el estilo, o el INEGI. Lo único que sirve, o pues digamos, la mejor manera de manejar los datos es con SQL, porque es muy rápido, es eficiente, es intuitivo. Entonces, si ustedes aprenden a utilizar este paquete de Data Players, tiene una ventaja y es que si en algún momento de su vida tienen que usar SQL, porque por ejemplo los contrata Rappi o Uber o Didi para manejar sus datos, pues ya de pronto no saben cómo usar SQL, pero sí van a entender la lógica. Entonces, eso es una ventaja de Data Players. Ahora, ustedes no tienen que usar si no quieren en esta clase. Yo normalmente les voy a mostrar cómo se hacen, digamos, la misma cosa con y sin sin Tidyverse. Y ustedes, pues, digamos, pueden decidir cuál de las dos maneras lo quieren usar. ¿Listo? A alguna gente esto le parece mucho más intuitivo. A mí no me parece tan intuitivo, pero pues, es una cosa como medio de gustos. Entonces, como Tidyverse no es parte de RBase, es un paquete adicional, nos toca instalarlo. ¿Cómo se instala? Pues eso hay un comando que se llama install.packages y uno le dice entre comillas qué paquete quiere instalar. Entonces, por ejemplo, puedo decir install packages Tidyverse. Y entonces él va a ir, se va a conectar a un servidor de R en UCLA o en algún lado en Estados Unidos y se va a bajar ese paquete. ¿Listo? Y yo ya tengo el paquete instalado, entonces pues para mí no tiene sentido instalarlo, pero después de instalarlo lo tengo que cargar, o sea, tengo que decirle a R, ya lo instalaste, ahora en esta sesión de R que tengo abierta la quiero usar. Entonces, si se dan cuenta, yo acá al principio del código le tenía algo que decía library tidyverse, y eso lo que hace es que dice, carga este paquete que ya tienes instalado, o sea, úsalo en esta sesión. Entonces, como ustedes para tenerlo tienen instalado, lo primero que tienen que hacer es decirle install.packages Tidyverse. Y no lo va a hacer enter a esto porque esto se puede demorar fácil 10 minutos. Entonces, él si hago enter acá, se baja los paquetes y los va a instalar. Y después, si lo quieren usar, le tienen que decir library Tidyverse. Y ya. A mí no me hizo nada, no se demoró nada porque ya lo tenía cargado. Porque ya lo había dicho desde el principio de la sesión. Listo. Entonces, ahora que tenemos este paquete cargado, pues les voy a mostrar, o yo lo tengo cargado, les voy a mostrar cómo se usa para hacer análisis de datos. Bueno, aparte de eso, solamente como comentario aparte, hay muchos paquetes de R, básicamente casi todo lo que ustedes se les imagine que pueden hacer en R, ya hay un paquete que lo hace, la mayoría de las veces, entonces lo más fácil es buscar how to algo en R y hay un paquete que lo hace y lo bajan y ya. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, si ustedes quieren un paquete para, no sé, bajar tweets, ya hay un paquete que se comunica con el API de Twitter y baja una serie aleatoria de tweets para una región específica. Eso ya está escrito en R. Ustedes ya no tienen que inventarse eso. Entonces ya se los bajan. O si ustedes quieren un paquete que mande correos de R por ustedes, hay un paquete que ya hace eso. Se llama como Open Mail o algo así. Y ya, entonces manda correos por ustedes. Y así, lo que a ustedes se les ocurra, ya hay un paquete probablemente. Entonces, no reinventen la rueda. Es un poco lo que estoy tratando de decir. Listo. Entonces, si ustedes quieren usar el paquete de Data Players para manipular la base de datos, pues hay una serie de como instrucciones que toca seguir. Entonces, digamos, lo primero es el comando mutate. Como lo dice su nombre, lo que uno quiere pensar es como que voy a coger la base de datos y la voy a mutar. Y piensen como si uno llegara y metiera en una base, como en un líquido radioactivo, la base de datos y le saliera como un brazo extra. Entonces, como que muta y sale un brazo extra. Entonces, como que lo que uno dice es, tengo mi base de datos y quiero que mute y como que saque una columna extra. Eso es lo que quiere decir como el mutar acá. Si tengo una base de datos original, yo lo voy a hacer, le voy a meter un líquido radioactivo y le va a salir algo extra. ¿Listo? Ahora, ¿cómo le digo cómo hacer eso? Con lo que se llama un pipe en el Tidyverse, que es signo de porcentajes, el signo de, pues como la flechita, el mayor igual, signo de porcentajes. Y esto lo que quiere decir es, algo hazle esto. O sea, como, haz esto. Entonces, como decirle, ADF, haz esto. O sea, la base de datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago eso? Entonces yo le voy a decir, mira, crea una base de datos que se llame DF1, le asigno eso, ¿no?
¿Y qué le va a asignar? Coge la base de datos original y hazle algo. Entonces, eso es lo que hace el pipe. Es como decirle, hazle algo. ¿Qué quiero que le hagas? Que crees un mutate, o sea, la mutes, y crees un nuevo brazo, o sea, como una nueva columna, que se llame state y tenga estas características. O también se puede, digamos, el comando mutate se puede hacer de dos maneras, o le puedo decir a la base de datos de F2, asígnale mutate, o sea, muta la base de datos de F. ¿Cómo la mutes? Pues créale esta nueva variable. Y estos dos comandos son completamente equivalentes. Entonces, si yo, por ejemplo, los corro acá, los tengo por acá, entonces básicamente, cuando creo de 1, lo abro acá, es básicamente de F y le agregué la variable state. Y cuando corro creo df2, básicamente es lo mismo. Y ahora, si yo le pregunto si estas dos cosas son idénticas, me va a decir, sí, son idénticas. O sea, efectivamente los dos comandos hicieron exactamente lo mismo y crearon exactamente la misma base de datos. Obviamente, yo no necesito las dos, entonces pues lo voy a decir, guarda en df la df1. Y pues yo me voy a enfocar en df. Esa es la base de datos con la que voy a ir trabajando. ¿Tiene sentido esto o no? Sí. Listo. Ok. Entonces, obviamente, ahora yo puedo usar básicamente todo lo que ya hemos aprendido, digamos, para crear nuevas variables. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, mira, ahora, ADF, mútalo, hazle algo, ¿no? Ese es el comando pipe. Mútalo. ¿Cómo quiero que lo mutes? Quiero que crees una variable que se llame más de 2 niños, que sea true o false, dependiendo si el número de niños es mayor que 2. O sea, básicamente esto debería ser true si tengo más de 2 niños y false si no. Voy a crear una variable que se llame one y va a tener un 1 para todo el mundo. ¿Por qué? No sé, de pronto va a ser útil para algo. Y después voy a crear una variable que se llame niños más la posición de la carrera y voy a coger el número de niños y lo voy a sumar la posición de la carrera. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que ADF lo va a mutar realmente como 3 brazos nuevos, como 3 columnas. Una columna que se llame more than 2, otra que se llame one, otra que se llame kids plus position. Y si hago eso, está acá, y veo cuál es el resultado de F, pues va a ser la misma base de antes, pero ahora va a tener 3 columnas nuevas, que es si tiene más de 2 niños, 1 para todo el mundo, y la posición más el número de niños. ¿Tiene sentido eso? Listo. Ahora, cuando Entonces, uno quiere... una pregunta. Sí, dale. Entonces, o sea, si no poníamos ese pipe, tendríamos que poner el df dentro del paréntesis del mutate. Exactamente. Después O sea, una la coma. otra manera de hacer esto hubiera sido, si no estoy mal, vamos a ver si funciona. Creo que sería así. Entonces, si yo hago esto, él me va a sacar lo mismo. Tal cual. A la mayoría de la gente, eso no quiere decir que para usted sea verdad, pero a la mayoría de la gente le parece más, digamos, intuitivo estos pipes. Porque es como decir ADF, haz de tal cosa. No sé, como que se lee el código casi como lo que uno quisiera, como si fuera un texto. Es como de gustos. Muy bien, entonces ahora, uno realmente no puede como... Ah, Rodrigo, ¿tienes una pregunta? Ah, sí, o sea, tiene algo que ver con otra cosa que hice porque le puse aquí en R, ya sabes, control C y para copiar y pegar, pero hizo algo raro, no sé qué hizo, Ah, como yo que lo creo que borré. pusiste no control, sino shift, tal vez. Porque si le haces, a ver, si me acuerdo bien, si le haces control shift C, él comenta. No sé, mira como lo que estoy haciendo ahorita. ¿No? ¿Eso fue lo que te hizo o no? Como que lo borró, no sé, iba a copiar el vector de estados en la nueva columna e hizo algo rarísimo. Ah, no, no sé. Pero, no, o sea, control C suele funcionar bien. Lo que pasa es que si haces control shift C, él como que comenta el código, o sea, le pone un hashtag al principio. Un gato. Okay, Quizás ok. tocó control D, porque con control D borras la línea en R, ese atajo. Ah, Ahora control D es muy probable borrar. ahorita que lo dices. Sí, puede ser. Pero control C Bueno, normalmente, gracias. como en el resto de, digamos, de la mayoría de las cosas, hace copiar y pegar.
pues digamos control C, control V. Ahí sí funciona igual que el resto del computador. Emilson, ¿tú tienes una pregunta? Sí, profesor, una consulta. ¿No tendría que asignar a DF siempre mutate y el resto de código que utilizamos? Es decir, Sí. si solo utilizo mutate y el resto del código, ¿siempre ese es el cambio o tengo que volver a asignarlo a DF? Tienes que volver a asignarlo. Sí, o sea, si tú lo haces así, digamos así, DF no va a cambiar. Él te va a imprimir esta nueva base de datos, pero DF no va a cambiar. Tú tendrías que reasignarlo a DF para que realmente DF quede como esta nueva base con este cambio. ¿Esa era tu pregunta o no? O sea, no sé si entendí bien. ¿Sí? Sí, sí. Listo, gracias. Sí. Listo. Súper. Bueno, entonces, en la vida real uno no puede como cambiar variables, esto es como un concepto computacional, sino que uno las tiene que reescribir. Entonces, digamos, es como que yo le hago un cambio y la reescribo, que es parecido a lo que estamos haciendo con DF. Yo realmente no puedo cambiar DF, tengo que hacerle un cambio y reescribirlo sobre DF. Lo mismo aplica para las variables. Entonces ahora, aparte de eso, uno puede quitar variables, esto se hace con el menos, o sea, básicamente es como, quiero quitar cosas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer una serie de cosas una tras otra. Entonces voy a coger DF y le asigno. ¿Qué cosa? Voy a coger DF, le hago un pipe, o sea, le voy a hacer algo. ¿Qué hago? Selecciono y le con un menos. Entonces, básicamente, le quito las tres variables que acabo de crear. ¿Listo? O sea, el select quita. Si le pongo menos. Si no le pusiera el menos, pues sería como quédate solo con esas. ¿Listo? Después le digo, haz algo más. ¿Qué es algo más? Pues muta. ¿Qué quiero que mute? Es que el state lo vuelvas un factor. ¿Por qué? Porque no sé, de pronto va a ser más útil para el futuro. Y quiero que a la posición de la carrera la reemplaces y la vuelvas a la posición de la carrera menos 1. Entonces aquí realmente hice como, o sea, hice tres cosas realmente. Quité tres columnas que no quiero con el select y el menos al principio del nombre de la columna. Cambié el state, o sea, el estado de carácter a factor, y la posición de la carrera le resté 1 a todo el mundo. ¿Listo? Entonces, si yo hago eso, está acá, y ustedes miran cómo se ve DF, pues DF ya no va a tener las columnas que habíamos creado porque las quité, y la posición de la carrera va a tener algo menos, y el estado, pues ahora va a ser un factor. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, ¿cuál es la estructura de DF? Les va a decir, vean que el estado es un factor. Tengan en cuenta eso, es un factor. ¿Listo? ¿Tiene sentido eso? Muy bien. Muchas veces uno quiere cambiar los nombres de las variables, básicamente porque quiere, pues, como que sean nombres más intuitivos o menos largos o algo por el estilo. Entonces, hay dos maneras de que uno pueda hacer esto. Lo primero es que si yo le digo, dame, o sea, el comando names me da los nombres de las columnas. Entonces, yo le digo, dame los nombres de F, le da los nombres. Y uno estos nombres los puede como reescribir directamente. Entonces, yo le podría decir, a los nombres de DF, asignales post, número de, o sea, num_kits, state y mt2kits. O sea, básicamente es como un nombre corto de lo que teníamos antes. Entonces, esto es como decirle, asígnale a los nombres de DF este vector. Es una manera de hacerlo. Es la manera como de R base. Y la manera con, digamos, el tidyver sería decir, a DF, hazle algo que le hagas, hazle el comando rename, que cambia los nombres, y a post ponle resposition, ¿no? O más bien, a resposition cámbialo por post, number of kids por num kids, y more than 2 kids por mt2 kids. Dave, dame tus preguntas. Dave, te quedaste. Estás en mute. Ya, perdón. Cuando usted nos dice que nos cambiamos a tidyverse, si yo no tengo activado tidyverse, no me va a funcionar lo que estoy poniendo. No te va a funcionar. Entonces, por ejemplo, voy a abrir otra sesión de R acá en mi computador rápidamente, solamente para que lo veas. A ver si soy capaz de abrir otra sesión de R. Ok. Esta es una sesión de R, la que está abriendo en este instante, que no tiene nada, no sé, no he cargado nada, ¿listo? O sea, está bien en blanco. Y voy a copiar uno de, no sé, cualquier, voy a crear la base de F, ahora tengo que crear primero porque si no, ni vas a ver de qué le estoy hablando. ¿Dónde está el DF? Acá. Entonces se la va a correr acá. Listo, creé la base de F, que eso se hace con R base, y después voy a usar el comando
el mutate para añadirle acá pues el estado. Si yo corro eso, él me va a decir, no sé qué es la función, el pipe, porque no tengo cargado el tidyverse. Una vez le agarra la library, tidyverse, y entonces él lo está cargando ahí, ya lo cargó, muy bien, y ahora le doy esto, él dice, ok, ya, ahora sí ya sé qué es. Ok, pero entonces, y si yo tengo cargado tidyverse y hago algo de la forma común y corriente, tampoco También me funciona. funciona. Entonces, lo mejor Sí. sería siempre cargar tidyverse, ¿ok? Sí, ¿qué es lo que pasa? Que R tiene tantos paquetes, o sea, es que realmente son miles, que muchas veces dos paquetes, digamos, usan la misma función o el mismo comando para hacer cosas diferentes. Entonces, IR, al que va a darle prioridad, si tú no le especificas de qué paquete es al último que cargaste. Entonces, pueden que tú cargaste el tidyverse y después cargaste otra cosa, que usa algo que sea parecido a tidyverse, o sea, como una misma función o algo así. Y tú le dices, haz esto. Tú piensas que te está usando el tidyverse de pronto y te está dando lo del último paquete. Entonces, realmente lo mejor es cargar los paquetes, digamos, en la medida de lo posible que uno va a usar para evitar ese tipo de conflictos. Clarísimo. Muchas gracias. Dale. Gonzalo. Sí, con esto se puede cambiar también el nombre de las filas, solo el de la... También se puede cambiar el nombre de las filas, sí. Lo que pasa es que en general las filas no tienen, o sea, uno trata de no tenerles nombres. Uno trata de tener una columna que sea un identificador, entonces pensemos como el CURP. Entonces digamos que estamos dando, ustedes de alguna manera tienen acceso al Censo de México. Entonces ustedes quieren que una columna tenga el CURP, o sea, como el ID de las personas, y eso les identifica de quién estamos hablando, pero ustedes podrían reorganizar el orden de las observaciones. O sea, no hay ninguna razón por la cual Mauricio debería ir de primero y Dave de segundo. Podría ser al revés, ¿o no? O sea, con que el orden de las observaciones es arbitrario. Entonces, en general, uno quiere, como no, por eso quiere como evitar nombrar las filas y darle como un sentido al orden de las filas y más bien tener una columna que me identifique quién es quién, en general. ¿Sí tiene sentido eso? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces hagamos acá una pequeña, simplemente práctica. Entonces creemos una base de datos, hagamos esto en los últimos 10 minutos, o sea, traten de hacerlo ustedes y discutimos a ver si son capaces de hacerlo. Creemos una base de datos que tenga 3 variables, ¿listo? Una que se llame A, que tenga todos los números del 20 al 20, del 2 al 20, todos los números pares, o sea, 2, 4, 6, hasta el 20. B, que tenga 0, 1, 0, 1 repetidas veces, ¿listo? Y C, que tenga básicamente 10 elementos, los que ustedes quieran, que sean números. ¿Listo? O sea, que la única condición es que sean números. Entonces creen esa base de datos, después cambien los nombres a las columnas a números pares, tratamiento, outcome. Después creen un área de lógica que básicamente se va a llamar grande si el número par es mayor que 15. Ahora súmenle al outcome 1 siempre que el tratamiento sea 1. Y después creen un área de lógica que se llama above mean, que vale 1, o falso, o verdadero, como quieran, si el outcome es mayor que el promedio del outcome. O sea, básicamente me dice quién tiene un outcome que es mayor que el promedio. Y después, pues, muéstrenme los datos. ¿Listo? El código está en de la clase, entonces, pues, es la manera corta de hacerlo. Pero traten de hacerlo ustedes por su cuenta, y ahorita en 5 minutos, o sea, esto debería ser medio rápido, el que lo acabe nos muestra el código y veamos pues cómo lo hizo. Porque aquí cada uno de ustedes lo va a hacer diferente. Entonces, esto es un poco para que ustedes vean cómo diferentes personas pueden hacer exactamente lo mismo. ¿Tiene sentido eso? Listo. Entonces, 5 minutos. O sea, esto no debería ser tan demorado, lo juro. O sea, con práctica va a ser más rápido.
Prof, cuando dijo que es concatenar 0 y 1 over and over, ¿lo tenemos que hacer infinito o...? No, no, o sea, básicamente que tenga 10 entradas, ¿no? Ah, ok, gracias. Porque la base tiene 10 entradas. Entonces 10 observaciones. Sí. Listo, ¿alguien ya lo terminó o no? Disculpa, Mauricio, ¿qué slide es? ¿Qué número de slide? ¿Dónde estamos? Ajá. Entonces, el número es el 35. Ok, gracias. ¿Nadie? ¿Nadie lo ha acabado?
¿no? A ver, ¿cómo van? ¿En qué paso van? Prof, no hemos visto if, ¿verdad? No ¿O hemos ya visto vimos? if todavía. Ok. A ver, Dave, muéstranos tu código en lo que vas. Y ya, y ahí lo discutimos entre todos. ¿Perdón? Muéstranos tu código y ahí lo discutimos entre todos. Ok. Apenas voy en... Está bien. Contamos a jugar. Como que no sé cómo hacer esta parte, como, porque usted la estaba haciendo así, pero no entiendo esto. Y yo les quería poner aquí un if. O sea, pero no, o sea, no entiendo qué está haciendo aquí. Listo, entonces a ver. Hasta ahí vamos bien. Entonces, básicamente, estás creando el data frame que tiene del 1 al 20 cada 2. Listo, está bien, es el 1 al 10 por 2. Después repites del 0 al 1 10 veces, que termina siendo perfecto. Creo que el B solamente lo quieres repetir 5 veces. Porque 0, 1 repetido 5 veces te da 10 al final, ¿no? Son 10 observaciones. Ok. ¿Sí tiene sentido eso? Sí. Listo. Y al final sacas un sample. Perfecto. Entonces después llegas y dices, vas a renombrarlos. Eso está perfecto. Después vas a crear big si es el número par es mayor que 15. Eso está perfecto. Después, básicamente, al outcome le vas a sumar 1 si el tratamiento es 1. Entonces el tratamiento es 0, 1 o no. Porque es el que originalmente se llamaba B o no. Entonces, si tú le sumas al outcome el tratamiento, como digamos, cuando el tratamiento es 0, suma 0, ahí solamente le sumas 1 a los que el tratamiento es 1, ¿no? Ok. Pero aquí fue porque tuvimos la suerte que decidimos llamarlo 01, ¿no? Si no, no. Exactamente. Sí, sí. Okay. Listo. Y ahí, pues, básicamente faltaba solamente crear el lógico que vale 1 si el outcome es mayor que la media del outcome. Entonces, ¿cómo crearías ese ahí rápidamente? Yo ya tengo Sí. el above mean. Ah, ok. Bueno, entonces, a ver. Pues si quieres cambiamos, exacto. Ahora comparte tú. A ver cómo lo creaste tú. Según yo, nada más es esto, ¿no? O sea, el mutate, Ajá, lo sacas tal como cual. un brazo, Perfecto. above mean es igual. Listo. Y al final muéstranos la estructura de los datos. Sería esto. Ah, pero la estructura es str, o sea, la función es str de data, exacto. Entonces ahí te muestra, está perfecto, que hay 10 observaciones, 5 variables, que hay unas que son números, otras que son lógicas, ya está perfecto. Listo. Ahí yo lo creé, o sea, si ustedes ven mi código, yo lo creé un poquito diferente a como lo hicieron ustedes dos, solamente para que lo discutamos. Yo llegué y pues creé los datos, esta parte es igual. Después le hice ahí mismo, aquí está el pipe, renombré las variables, casi que digamos, en la misma línea de código. Y después en el mutate creé las 3 variables simultáneamente, o sea, no hice 3 mutates, sino que hice uno solo. Creo que no estás mostrando la pantalla. Ah, así es muy difícil que vean lo que yo hice. A ver, ahí se ven a ustedes mismos o no. Ahora sí. Sí. Listo, entonces, lo que les decía, entonces creé el data frame y aquí mismo, o sea, hice el pipe en la misma línea, o sea, de una, hice el rename, entonces le cambié el nombre, entonces casi que esto es como una sola línea. Y el mutate hice uno solo, donde creé las 3 variables nuevas en un solo mutate. Ustedes pueden hacer los 3 también, está bien. O sea, no sé, hice uno solo y al final la estructura de datos. Listo, pero pues básicamente se vio muy parecido a lo que ustedes crearon. Bueno, entonces dejemos por aquí hasta hoy y la próxima clase seguimos con esto que vamos básicamente ya a ver datos de la vida real. Esto es lo que hicimos fue como crear datos artificiales y pues jugar con ellos, pero pues de aquí en adelante vamos a usar datos de la vida real. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, Nos vemos profesor. el jueves. Gracias. Gracias.